Bueno, hola, ¿qué tal, alumnos de primero de bachillerato? Bien, a ver, mi intención o la intención que tenemos con la grabación y el cuelgue de esta presentación y estas explicaciones es intentar salvar el océano de años, ¿no?, y de siglos que hay entre el siglo XVII, casi inicios del siglo XVII, que es donde nos hemos quedado con la explicación y el estudio y las actividades alrededor de la poesía del barroco, del Renacimiento, también con la lectura y la actividad que hemos hecho sobre el Quijote. Digo, salvar ese lapso de tiempo que hay entre ese momento de nuestro siglo de oro y el momento en el que vamos a iniciar la literatura en segundo de bachillerato, que es prácticamente el momento de los inicios del siglo XX. Esto lo se podría haber hecho de muchas maneras, seguramente mucho mejor que estas, o que esta que vamos a hacer nosotros, pero es la que se nos ha ocurrido, y es que tenemos, con mucha suerte, entre nuestro acervo cultural, cuando digo nuestro me refiero al de España, pero si queréis también, y sois un poco machovinistas, pues al aragonés, pues tenemos a una figura, a un personaje que tiene en su obra y en su espíritu también, tiene un pie puesto en el antiguo régimen, en el siglo XVII, y que lanza piedras, si no tiene un pie, al menos lanza piedras hasta la más absoluta contemporaneidad, y me estoy refiriendo a la contemporaneidad actual, ¿no? Y ese personaje no es otro que Goya. La, la, la chapa o la presentación va a usar, como es costumbre ya, solo cosas que podamos ver luego en el Prado, aunque algunas de ellas también las podemos ver en Zaragoza porque es obra seriada, ¿no?, con grabados, etcétera. Pero en todo caso, cosas que luego, si Dios quiere, como siempre, podremos ver cuando vayáis a Madrid, o cuando vayamos a Madrid. Esta primera diapositiva, espero que estéis viendo, espero que todo esto se esté grabando. Es una fotografía que he hecho hace un rato de mi nevera, ¿no?, en la cual, bueno, pues vamos pegando tonterietas, ¿no?, pegamos cosas con imanes y por ahí, y entre otras, ahí en ese, no sé si se verá el cursor, ¿no?, entre otras hay algo que no es una pintura ni es nada, y aquí os lo he colocado en grande y aquí os lo enseño, ¿vale?, que es un fragmento de una carta. Por lo tanto, estáis viendo la letra y la mala ortografía, aunque la ortografía en realidad no existía cuando esto lo escribe Goya, o empezaba a existir en todo caso, no había esa norma que ahora hay con la RAE y por ahí, y que dice una cosa que me interesa mucho y que revela un poco una de las grandes enseñanzas de este autor, ¿no? Dice, agradézcame usted mucho estas malas letras, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta, y solo la voluntad me sobra. Solo la voluntad me sobra. Bueno, yo creo que es una enseñanza interesante. Es una carta que en los últimos días de su vida desde Burdeos le manda a un editor de lo que van a ser las ediciones de sus series, ¿no?, de alguna de sus series, o bien Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, no lo sé. En todo caso, ese editor, como él, estaba también exiliado en Francia. Goya estaba en Burdeos, muere en Burdeos, que entonces ya era una ciudad moderna, en el sentido... Sí, en el sentido casi actual, ¿no?, con una ciudad burguesa, mientras que su corresponsal estaba en París, que era una ciudad más moderna, si cabe, más moderna aún. Claro, tenemos ahí a un Goya que nace en un poblachón, que todavía lo sigue siendo, de Zaragoza, aunque en realidad era de Zaragoza y se cría allí, nace en Fuendetodos por casualidad, pero en todo caso, podéis imaginar cómo era Zaragoza en el año en el que nace Goya, que es a mediados del siglo XVIII, un poco antes, ¿no?, 1746, y muere en Burdeos, ¿no? Burdeos, que ya una gran ciudad, una ciudad comercial, una ciudad cosmopolita.
Esto nos refleja una idea que yo creo que es clave. Hay muy pocas personas, o creo que hay muy pocas personas, y esto lo he dicho alguna vez en clase, que tengan la suerte o la desgracia de haber vivido el fin de una época y el inicio de otra distinta, ¿no? Probablemente nosotros estemos viviendo una de estas épocas, ¿no? O al menos yo así, en lo que es mi experiencia personal, así lo veo, ¿no? Yo nací en un mundo absolutamente analógico o muy analógico, no sé si absolutamente, pero supongo que ya habría sus cosas. Yo me he criado en esa analogía y mentalmente sigo viviendo en esa analogía. Sin embargo, pues de repente y no pasito a pasito, sino con pasos que me desbordan, pues estamos en este mundo de la virtualidad. Y como muestra un botón, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Y eso, por fuerza, eso tiene que chocar de algún modo. Bueno, pues Goya también vivió eso y entonces, claro, vive justamente en un periodo de tiempo donde se pasa del antiguo régimen a un régimen nuevo, ¿vale? Eso ocurre no con demasiados artistas y eso, bueno, se tiene que ver reflejado en la obra, ¿no? Aquí, por ejemplo, os he colocado dos, a ver, esto a ver si lo puedo ocultar. Sí, me deja. Bien, aquí os he colocado dos obras de Goya y perros como protagonistas, ¿vale? Arriba tenemos, bueno, pues una escena de caza pensada como decoración de unos salones, ¿no? Probablemente del Escorial para habitaciones de los reyes o de los infantes o de los príncipes. Es una escena en realidad de género, como la que podemos ver colgada en cualquier, todavía, ¿no? En cualquier bueno, salón antiguo, ¿no? Con demasiado buen gusto, ¿no? Escenas de caza, escenas de género, ¿no? Bien, pues ese mismo pintor termina más o menos sus días pintando cosas como esta. No exactamente, porque esto lo pinta en Madrid y luego tuvo producción en Francia, pero pinta esto, lo que se llama El perro semihundido. Una obra absolutamente enigmática. Sobre ella han corrido ríos de tinta, pero es una obra absolutamente ya contemporánea, o al menos la recepción que nosotros estamos haciendo de ella ya es de una obra que casi está rozando, o no roza, es una obra profundamente abstracta y en todo caso que está jugando con unas trascendencias que no juega o con las que no juega la obra temprana, el tapiz temprano, el cartón para tapiz temprano sobre esa escena de caza, ¿no? que es casi una obviedad y un motivo 1000 veces repetido. Si queréis más información, últimamente, para mi desgracia, para intentar hacer este tipo de vídeos, bueno, de una manera un poquitín más, no sé si atractiva o distinta, no lo sé. Para intentar aprender un poco, pues estoy viendo algún que otro youtuber y resulta que hay alguno que no está mal, ¿no? Y nada, y entonces, pues si veis que me he suicidado en algún momento, pues este será uno de los motivos, ¿no? No está, alguno de los youtubers realmente lo hace bien y os he colocado aquí en esta presentación dos ejemplos. El primero creo que se llama... no sé cómo se llama, lo tenéis ahí, se llama Antonio, es un profesor de Sevilla que hace crítica de arte y lo hace de una manera muy divertida, con un gato extrañísimo, uno de estos gatos sin pelo que recorre la habitación desde donde él hace las grabaciones. Es todo muy inquietante y muy divertido si nos interesa el tema, y aquí nos habla un poco, bastante lo que son las pinturas negras, serie en la cual, y de la que luego hablaremos, en la cual está incluido este perro semihundido. Entended, por lo tanto, cómo en un mismo autor, ¿vale? Que nace en 1740 y tantos y muere en el primer cuarto del siglo XIX, tenemos estos dos tipos de pintura. Bueno, pues esto es el paso, en él se va a encarnar, vamos a decirlo así, el paso de todas las series estéticas, ¿no? o todos los periodos más o menos artísticos que nos valen tanto para la literatura como para la pintura, incluso también para la escultura, incluso también, si queremos, para lo que es las artes decorativas, el vestido, etcétera, incluso la vida cotidiana. En Goya se encarna todo esto.
todos estos, y en su pintura, claro, se encarna todo esto, todas estas fases por las que históricamente, de una manera diacrónica, pasa el arte entre estos dos periodos, pero insisto, lanzando piedras de una manera muy profunda hacia el arte de lo que será el futuro de Goya y de lo que está siendo nuestro presente y más allá. Bien, esto no solo, y esto es una suerte, no solo ocurre con Goya. Hay otro personaje que es un absoluto coetáneo de él, y con el que en muchas ocasiones se ha establecido una relación, entre otras cosas por cuestiones anecdóticas, como el hecho de que los dos se quedasen sordos, etcétera, o que los dos fueran en un primer momento partidarios de la revolución que podía suponer y el soplo de aire fresco que podía suponer el liberalismo de un Napoleón, ¿no? Barriendo todo el antiguo régimen de la antigua Europa, que luego ya se vio que todo eso pues era más un esfuerzo inútil que cualquier otra cosa. Y en todo caso, los dos pronto vieron que ahí había gato encerrado, en ese Napoleón, digo, y los dos se desesperanzaron no poco de las ideas liberales encarnadas en Napoleón. Creo que todavía no he dicho quién es ese otro personaje, pero lo tenéis ahí. Además, también tenéis otro, si queréis, otro vídeo de YouTube que habla de una cosa muy interesante que luego hablaré. Bueno, ese otro personaje, lógicamente, es Beethoven, del que ahora, por cierto, se cumplen 250 años de su nacimiento, supongo, de su muerte. No lo sé. 250 años, en todo caso, de algo. Y por lo tanto, las redes están infectadas de cosas, algunas muy bizarras. Por ejemplo, he estado viendo estos días una cosa rarísima, extrañísima, de una cantante de ópera que le ha puesto música a una sonata de Beethoven mientras salen imágenes de Goya. Súper raro, y hablando de Goya, además, en su vocalización de la sonata, algo extrañísimo. O este vídeo de Jaime Altozano que me interesa mucho, y los que estudiáis música igual lo conocéis. Es un chaval joven que hace difusión, ¿no? Divulgación de análisis musicales, de bandas sonoras, de cine, de videojuegos, etcétera, y otras muchas cosas, y habla también de teoría de la música de una manera, yo creo que muy didáctica, muy entretenida, muy inteligente también. Y aquí en este vídeo, muy interesante, lo que a mí me interesa más es cómo nos revela que con Beethoven muere la idea antigua del artista como artesano, a servicio de alguien que le manda a hacer cosas, ¿no? El músico al servicio de los duques para que compongan composiciones que sirvan como decorado sonoro, ¿no? A las bodas, a los bautizos, etcétera, ¿no? Cosa que es muy digna y se sigue haciendo, y los músicos, pues muchos de ellos siguen dedicándose a las bodas, los bautizos y las comuniones. Ya sabéis, pero con Beethoven todo esto cambia y de repente, wow, algo pasa y se convierte a ojos de la gente y también para él mismo, sobre todo en la parte final, ¿no? Con sus grandes sinfonías, con sus cuartetos de cuerdas, etcétera, se convierte en una especie de músico trascendente, ¿no? Un artista, un tipo súper profundo, etcétera. Bueno, pues eso mismo que le sucede a Beethoven también le sucede a Goya, con dos diferencias que me interesan. Una es que yo creo que Beethoven terminó sus días más esperanzado que Goya. Goya yo creo que murió absolutamente desesperanzado, pero además tenía todas las de perder, porque no es lo mismo, ni tampoco ahora, ser alemán que ser español, eso hay que tenerlo claro. Y luego, por otro lado, la otra diferencia que me interesa es que, si bien Beethoven muere lord de multitudes y como una celebridad enorme, y, la muerte de Goya no fue la misma, ¿no? Bien. Pues vamos a ver estas fases de las que os hablaba, ¿no? En la página que es fantástica, ya lo he dicho más de una vez, en la página del Museo del Prado tenemos una cosa muy interesante, que son las líneas del tiempo, ¿vale? Yo he cogido un frame de esta línea del tiempo para que veáis cómo precisamente nace
Goya justamente al final, o al final de lo que sería el antiguo régimen, ¿no? Aquí tenemos a los personajes de la revolución, de la guerra de la independencia de Estados Unidos, y al final las guerras liberales y profundamente románticas, ¿no? De los inicios del siglo XIX en toda Europa, ¿no? Recordemos simplemente, por ejemplo, el personaje de Chopin, la unificación italiana, todo eso que supongo que habéis estudiado. Por medio hay personajes del primer romanticismo, como puede ser Víctor Hugo, etcétera, ¿no? Bien, y abajo tenemos un poco lo que es la progresión de Goya. Y es casualidad, yo creo que es casualidad, pero fijaos como esa misma diferencia profunda que yo había expuesto entre los dos cuadros de perros hace un par de diapositivas, pues las vemos aquí entre tapiz rococó, súper amable, que perfectamente pueden nuestras madres, nuestras abuelas seguramente pues colocar como estampa presidiendo el salón de las casas donde reciben a las visitas. Y por último ya al final de la trayectoria pictórica, ¿no? Con el gran cambio que se produce en su interior y todo lo demás, pues pinturas como este Saturno devorando a uno de sus hijos, que sospecho que ninguna madre pondría como decoración de su casa, porque ya estamos hablando de otra cosa, es decir, ya no estamos hablando de un arte decorativo, sino un arte trascendente, simbolista, que ya está apuntando hacia otras cosas, ¿vale? Bien, y entre medios la maja desnuda de la que luego hablaremos. Bien, pues vamos a ir paso a paso, si os parece, ¿no? Lo que tenéis en pantalla es un cuaderno abierto, como el que podemos usar cualquiera de nosotros, ¿no? Un cuaderno de apuntes, y de hecho es lo que es. En este cuaderno, pues Goya apuntaba desde listas de la compra hasta que no se le acordara que era el cumpleaños de su hijo, las ciudades por las que había pasado, etcétera. ¿Ciudades de dónde? Bueno, pues ciudades de Italia. También, como Velázquez, siglos antes, y como hacían todos los artistas que quisieran aprender realmente lo que es el arte o intentar desarrollar lo que es el talento. No me voy a meter en esto, pero bueno, da igual. Bueno, pues iban a Italia ¿a qué? Pues a aprender. Y esto es un cuaderno de apuntes para aprender de las obras que allí se veían con muchísima profusión, porque desde el Renacimiento, igual incluso desde antes, pues es un paraíso, ¿no? Es un paraíso para el artista, todas las ciudades por las que pasó. Probablemente no pasó por Florencia, según parece, pero sí Nápoles, Roma, etcétera, ¿no? Un cuaderno de apuntes. Y claro, lo que allí está viendo es pues, la pintura barroca, etcétera. Eso es lo que estudia Goya. Y eso es lo que vamos a ver también en un primer momento de su producción, que no es más que la evolución un poco manierista a la manera o la evolución un poco sacada de madre, sacada de tiesto de lo que es el barroco, que es el rococó. El rococó, la palabra es buenísima, seguramente creo que tiene procedencia francesa y ellos son seguramente los más rococós, o fueron los más rococó. Es un poco como el a ver si esto lo sé explicar. Sí, como el reverso frívolo, indolente de la Ilustración, ¿vale? Si nos ponemos en el siglo de las luces y en la Ilustración, siglo XVIII, es el siglo de las ideas, de la enciclopedia, de gente muy sesuda, de los avances técnicos, de los inicios de una educación universal, del abandono, por un lado también, de las creencias místicas religiosas, etcétera, etcétera. Sí, pero a la vez, y en arte, y esto es muy, muy interesante, a la vez también es es el mundo en arte, quiero decir, es el mundo en arte y en la vida cotidiana, luego veremos un ejemplo, es el mundo de lo elegante, de lo recargado, de lo aristocrático, de lo decorativo. Es como se ve en este tapiz también, es decir, no tapiz, el cartón es un óleo en realidad. Cuando hablamos de cartones para tapices no es más que una manera de decir, sí, imágenes en las que luego los maestros tejedores hacían los tapices para las decoraciones, que estaban muy de moda, las decoraciones de los grandes palacios, ¿no? Bien, en este caso tenemos el cacharrero, una obra
por eso digo raro, rococó, una obra muy compleja, porque en realidad lo único propiamente rococó de aquí podría ser esta berlina, ¿no? O este carruaje, ¿no? Fastuoso, y en concreto, y más concretamente, esta imagen del interior en la cual se ve a un personaje femenino, ahora lo colocaré un poquitín más en detalle, un personaje femenino que nos observa o que observa quizá a estos dos que también la están contemplando, ¿no? En amable franca chela, ¿no? Es probablemente un aristócrata o alguien con mucho dinero, luego veremos los detalles, ¿no? Y fijaos cómo está enmarcada en este juego, ¿no? Este juego de espejos extraño, está enmarcada como si también estuviera en una especie de cuadro, aunque en realidad lo que está provocando el cuadro es que nosotros nos imaginemos a nosotros mismos en esa misma pradera, en ese día de feria, en la cual en un primer plano pues vemos aquí a este perro, vemos a un señor que está vendiendo cacharros, vemos unas extrañas mujeres que nos recuerdan a otras mujeres que hemos visto en cuadros, por ejemplo, recuerdo uno de Patinir, en la cual había la tentación de San Antonio. Bueno, ha habido interpretaciones en ese sentido, ¿no? Esta vieja podría ser una especie de Celestina que está ofreciendo a estas majas jóvenes, ¿no? Lo cual era muy habitual en las ferias, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? En las ferias el ofrecer a chicas jóvenes por un precio X, etcétera, ¿no? ¿Veis este juego en el cual luego tenemos unos lejos, ¿verdad? Y bueno, y vemos más muchedumbre, la ciudad más allá de las praderas y todo esto. Esto es rococó, pero ya estamos viendo que hay un rococó con una búsqueda de trascendencia, de algún modo, con una búsqueda de cierto simbolismo, ¿no? O con mensajes más o menos ocultos que tienen que ver con cosas que vamos a ver después, con el didactismo y tal, todo muy propio también del siglo XVIII, de lo mejor del siglo XVIII. Estos dos detalles, ¿no? Vemos cómo a la derecha tenemos el detalle de la figura femenina que estaba dentro del carruaje, la cual perfectamente puede ser puesta en comparación con este otro retrato de María Antonieta. En realidad es una copia de un retrato que está en Versalles, pero este se conserva en el Prado, aunque creo que estas cosas no se pueden ver. Es una miniatura, es una especie de medalla de María Antonieta, ¿no? De María Antonieta de Austria, ¿no? La última reina que fue pasada, ya sabéis, ¿no? por la guillotina, ¿no? Este ambiente rococó y además puesto al día, de alguna manera contemporaneizado, yo creo que lo hace muy bien, si no, porque a veces es un poco recargado y con unos guiños un poco pop que a veces nos pueden chirriar, pero creo que en general lo hace muy bien Sofía Coppola con esta Kristen Dance, haciendo no sé si se pronuncia así, Kristen Dance. Esto lo hacen mucho los youtubers, ¿no? Hacer pequeños apartes. Bueno, está bien para que veamos ese ambiente de frívolo y tal de las cortes del 18, ¿no? En concreto las cortes francesas, pero también las cortes españolas. Las españolas tenían luego ese otro deje un poco más populachero, ¿no? del magismo y tal, pero yo creo que son perfectamente comparables. Muy bien, esto es el rococó. Y en literatura también tenemos ejemplos magníficos de rococó que no vamos a poder leer, por desgracia, pero que luego van a influir en lo mejor de ciertas cosas simbolistas y incluso de poesía contemporánea. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la poesía erótica directamente, de un amigo de Goya, por cierto, de Meléndez Valdés. Pero dentro de... bien, esto era simplemente vuelvo a poner el cuadro para que lo veamos el detalle, ¿no? El detalle lo veamos ahora otra vez en contexto. Bien, decía que dentro de esta serie de muchos, ¿no? de muchos cartones para tapices, casi un oficio fabril, ¿no? Al que se dedicaba el primer Goya, el que fue a Madrid con estos encargos, aunque no deja de ser un empleo real, porque la fábrica de tapices era la real fábrica de tapices, prácticamente como cliente único tenía la corte o a las cortes, ¿no? Decía que dentro de esto ya vemos un Goya que tiene inclinación. Goya, pese a que seguramente no fuese un tipo especialmente leído, o eso queremos pensar, ¿no? Aunque gente habrá... Yo creo que era un tipo profundamente intelectual. De hecho, que alguien venga a decirme que no, pero yo creo que es el intelectual más, aunque no tenga obra escrita, pero con su obra dibujada y pintada, yo creo que es el tipo que mejor nos da una imagen más global de
de las preocupaciones y de lo que era la intrahistoria de nuestro siglo XVIII y comienzos del XIX. Nuestro y probablemente europeo también. En este caso estamos viendo lo mismo, ¿no? Esto para ser decorado. De hecho, esto fue un encargo de Carlos IV para su habitación personal, o sea, para su dormitorio. Y lo que quería era, sí, quería tapices con cachondeo, algo así, decía. No, es que yo quiero tapices con cachondeo. Bien, lo que estamos viendo aquí es una boda, o por decirlo de algún otro modo, un tornabodas, ¿no? El tornabodas. Es decir, ya se han casado los contrayentes que están en primer plano, ¿vale? Digamos como en procesión y siguiendo a un músico, a un chuflé, uno que está tocando pues, un instrumento de viento, ¿no? Un pito o lo que sea, los críos. Y lo más interesante es que alrededor de los contrayentes, aparte de los contrayentes en general, hay una serie de personajes, probablemente este con casaca verde sea el padre, al lado está el cura, que habrá oficiado, y hay unos personajes que están comentando y se ríen de esto. Y se ríen y se están riendo de esto. Bien, ¿de qué? Fijaos en el detalle. ¿De qué se están riendo? ¿De qué se ríen estas chicas cuando miran a la contrayente? ¿De qué se ríe el cura? ¿De qué se ríe este otro personaje de casaca azul o la mujer que tiene a su lado, incluso el propio cura? Bien, se están riendo de una práctica muy habitual y que también va a aparecer en la literatura, que eran los matrimonios de conveniencia. Lo que pasa es que, claro, durante el siglo XVIII, y supongo que hasta hace bien poco, y seguramente en muchas culturas tal, pues es algo ahora también muy potente, es este acuerdo entre de casar a una joven y más o menos bella, aunque vale con que sea joven, con el rico viejo o directamente feo. En este caso, fijaos cómo el contrayente es casi una especie de simio, ¿no? Parece un gorila, ¿no? Probablemente fuese una indiano, ¿no? O alguien que venía del otro lado del charco. Y todos los demás, como conocen el paripé, porque esto no era más que un interjuego de intereses, ¿no? Pues eso, ¿no? La chica o bien es casada o bien se deja casar también. Ambas cosas sucedían y esto es criticado en el teatro. Por ejemplo, Jovellanos lo critica o Fernández de Moratín en El sí de las niñas. Bien, hay un contrato, ¿no? Un contrato de belleza a cambio de posición, a cambio de dinero, a cambio de una mejor posición también para la familia. Fijaos cómo el padre da la sensación de ser una especie de mendigo y el único valor que tiene es su hija, a la cual ha vendido por un precio pues seguramente no menor. Fijaos cómo aquí ya hay un didactismo, porque aquí se está estableciendo una crítica, ¿no? Y claro, y es que el siglo XVIII también es el siglo, os lo recuerdo, de la enciclopedia, de la mejor música posterior a Haydn y por lo tanto también didáctica. Bien, es el siglo de las luces y de la crítica social que luego va a derivar hacia ciertas formas del romanticismo. El romanticismo también revolucionario y de corte más liberal y menos retrógrado. En esta misma línea están también los grabados. Seguramente, claro, la obra en la época, la obra más oculta de Goya y la más personal esté en sus colecciones de grabados, que no dejaban de ser la parte más libre de su producción porque se vendían un poco por encargo. No exactamente por encargo, sino que él hacía una serie, ¿no? Y se vendían en formato libro por suscripción. Por lo tanto, no había ahí un encargo previo, no había ahí una especie de mecenas que dijese no, como hacía Carlos IV, ¿no? En la pintura anterior. No, yo es que quiero cubrir esta pared. No era eso, ¿no? Sino que la producción personal en dibujos, en sanguina, en litografías, etcétera, del autor lo compraba quien quería. Por lo tanto, ya estamos ahí incluso en lo que es el contrato económico y el contrato social del artista, ya estamos viendo una manera moderna de funcionar, ¿no? Que así deberá ser también en la época actual, ¿no? El artista genera su obra con su talento y con sus ideas maravillosas y a aquel que le interese, pues lo compra, ¿no? Así deberá ser el mejor de los casos, ¿no? Si no está por detrás alguna institución de tipo académico o algún lobby de tipo ideológico, ¿no? Pero en el caso de Goya, insisto, aquí tenemos un grabado en el cual está tratando el mismo tema casi en un formato cómic, ¿no? Vemos a la
se llama, por cierto, el grabado se llama Sacrificio de Interés, interés con Y, ¿no? Así escribía Goya, ¿no? Vemos cómo hay un personaje bello que está siendo agasajado por el que será su marido finalmente, pero ya ella la vemos un poquito más sufriendo, y el personaje de detrás, ese personaje que también se está llevando las manos a la cabeza ante semejante disparate de estos matrimonios de conveniencia. Bien. El Goya, por lo tanto, didáctico, que también vemos en la literatura, o que vamos a ver en la literatura, por ejemplo, de un Jovellanos o de un Larra, ¿no? Un poquito después, o de un Moratín que he dicho antes. En el teatro este tipo de didactismo se veía mucho, ¿no? Un didactismo neoclásico. También en la poesía, la poesía neoclásica, didáctico neoclásica del 18 es directamente una poesía mala, ¿no? Porque lo que pretende es instruir al pueblo, etcétera, etcétera, el tema de las fábulas y todo lo demás. Bien, y claro, Jovellanos, ¿no? Pero aquí ya hay un paso más allá. Dentro de este mismo didactismo, aquí tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos. Y diréis, coño, si se llamaba Gaspar Melchor, ¿por qué no le pusieron? Supongo que habrían nacido el día 6 de enero o el 5 de enero, ¿no? La Epifanía es el 5 o el 6, no lo sé. Pero en todo caso, ¿por qué sus padres no le pusieron Gaspar Melchor Baltasar de Jovellanos? Bien, pues porque Baltasar es negro. Esto también es una gilipollez que hacen los youtubers y que me hace gracia. Bien, aquí vemos quién era Jovellanos. Bueno, Jovellanos fue muchísimas cosas. Probablemente el pensador más profundo, ¿no? Bueno, conjunto con Blanco White. Lo que pasa es que como Blanco White y White, blanco en inglés, ¿no? Como Blanco White escribió en inglés, aunque era español, porque estuvo toda su vida exiliado en Londres, pues seguramente ha quedado un poquitín más en el olvido, ¿no? Pero el pobre Jovellanos es que le pasó de todo, ¿no? Intenta fundar, pues, asociaciones de amigos del país, intenta elevar la categoría de nuestra educación, mejorar los espectáculos, etcétera. Se dedicaba a hacer informes, casi lo mejor de la literatura de Jovellanos son informes para llevar a las cortes y que mejoren las cosas, el pobre hombre. Y digo pobre hombre porque todo le salía mal. Estuvo en las cortes de Cádiz, tuvo que ser exiliado varias veces. Lo metieron, pobrecito mío, en el castillo de Belver, allí en Mallorca, y el pobre estaba allí en una cárcel, en un castillo, en una cárcel. ¿Y qué se dedicó? Pues a hacer una descripción pormenorizada del castillo, de todo lo que veía allí, desde las chinches que veía en las ventanas hasta el paisaje, ¿no? que veía del mar Mediterráneo, ¿no? Y por supuesto también una descripción artística de lo que allí veía. Es decir, un puto ilustrado al cual, cuando le faltaba cualquier cosa, como muy bien Goya al principio, pues la voluntad también le sobraba. Y lógicamente fue, bueno, pues amigo de Goya. Digo lógicamente porque seguramente Jovellanos ya vio el valor que tenía, ¿no? Y ahí está, bueno, en su faceta de ministro, en su despacho, en su gabinete, y muy interesante esa idea de la melancolía, del cansancio que tendría que tener cualquiera que se dedique y que sea lúcido a la política o a la cosa pública, siempre y cuando no se dedique para pues eso, ¿no? Poner el cazo, ¿no? Como suele ser habitual, o por otro tipo de intereses espurios. En este caso, seguramente no, y él está allí pues, en su mesa de trabajo, con muchos legajos, con muchos papeles, como podéis ver, intentando trabajar, pero la cosa se le complica, y por eso esa imagen tan romántica ya de melancolía. En segundo plano vemos a la diosa Atenea, y esto ya es un rasgo de simbolismo que sigue siendo barroco, ¿no? A la diosa Atenea, la diosa de muchas cosas, pero de otras de la inteligencia y de la sabiduría. Bien, pero la razón que quiere expulsar del hombre todo aquello que no tenga que no tenga un encuadre dentro de la razón, dentro de la ciencia, dentro de la explicación lógica, y por eso abomina de la religión, y por eso abomina de las artes más trascendentes, y por eso, aunque valora la música, le quiere dar a la música una idea más o menos lógica, muy racional, muy escuadrada, ¿no?
pienso de nuevo en Haydn, que he escuchado muchas veces, da la sensación de estar aunque sea fantástico, pero de estar hecho con plantilla, ¿no? Esa música. Bien, digo que esta razón que expulsa todo esto deja al hombre, y esto es muy interesante para entender lo que es el romanticismo, esta ilustración, digo, deja al hombre en un abismo. Porque en un primer momento el hombre, desde las cavernas hasta este momento del fin del antiguo régimen, hasta el momento del positivismo, del racionalismo, eso, hasta el siglo XVIII, hasta el momento de la modernidad. Recordad que la edad contemporánea empieza justo con la Revolución Francesa, ¿vale? Bien, pues hasta este momento el hombre tenía agarraderos de tipo místico, tenía agarraderos trascendentales, llamadlo religión, sí, llamadlo religión, llamadlo creencia, llamadlo magia, etc. Y con eso iba más o menos sorteando el gran problema del hombre, que es, en primer lugar, el paso del tiempo y la muerte, bueno, y el sinsentido de la vida. Claro, si no tenemos la explicación de la religión, si no tenemos la explicación de la belleza, pero meramente contemplativa y no analítica, si no tenemos la explicación de lo mágico, de lo maravilloso, de lo sublime, en realidad estamos solos en este mundo cruel y nada tiene sentido. Y claro, si nada tiene sentido, a lo mejor nos podemos permitir, como ha sucedido desde ese momento, ¿vale? Nos podemos permitir que si nada tiene ningún valor y nada tiene ningún sentido, nos podemos permitir todas las aberraciones que nos dé la gana. Eso es lo que creo que ya vio, esto es una interpretación igual un poco personal, aunque no es única, no es solo mía, eso es lo que seguramente, fijaos, que la composición es muy parecida. Eso es lo que ya vio, creo yo, en este famosísimo grabado de El sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué monstruos? Pues los monstruos que probablemente vengan o vienen, y por eso digo que muchas veces Goya está lanzando piedras hacia el futuro, esos monstruos que vienen gracias a la razón, llamémosla, yo qué sé, comunismo científico, ¿no? O llamémosla, yo qué sé, nacionalsocialismo o lo que queráis, ¿no? O democracia, si queréis. Todo eso, ¿no? Toda esa razón lleva aparejada, seguramente por ese abandono de todo lo trascendente y probablemente de todo lo valioso, lleva aparejada la aparición inevitable de monstruos, y los monstruos son, pues eso, la violencia, la ignorancia que no necesariamente es la ausencia de tener conocimiento, sino otra cosa, etcétera, ¿no? Y eso es lo que aquí yo creo que refleja. Esto ya es un paso enorme hacia el mundo contemporáneo y el mundo moderno. Como se puede ver perfectamente en los desastres de la guerra. Ese libro de grabados, esa serie de grabados que lo que hace es mostrar en toda su crudeza. También lo hizo de algún modo en esas pinturas que todos conocéis, el 2 de mayo y del 3 de mayo, pero quizá en estos grabados se ve con bastante más crudezas cómo podemos ser perfectamente bichos, cómo somos bichos en realidad, cómo somos animales. El grabado este se llama Son fieras, y son fieras, ¿no? Como si hubiera una narración, ¿no? Y son fieras, se refiere a las mujeres, ¿no? Esas mujeres bellas, fijaos que incluso lleva una de ellas, el personaje central está cogiendo a un niño, ¿no? Es decir, cómo en su mismo... Claro, en solo una imagen nos está mostrando lo mejor de la mujer, que es dar vida, y lo más misterioso y lo más maravilloso, ¿no? de la mujer, y a la vez está dando vida y está dando muerte a la vez, por más que sea un invasor o lo que queráis, pero en todo caso esa violencia que es claramente denunciable, ¿no? Aquí ya estamos claramente ante un Goya romántico. Fijaos que hemos empezado en un Goya barroco, post-barroco, ¿no? El Goya de sus inicios, aquel que pinta lo que está viendo en Italia. Hemos pasado por el rococó, hemos pasado por el neoclasicismo didáctico, y aquí ya, ojo, aquí ya estamos, porque ya está él también, y la sociedad también estaba ahí, ya estamos en el romanticismo, que,
ojo, porque, bueno, excepto con la excepción quizá de José Cadalso, en literatura no estudiamos el romanticismo hasta mediados del 19 con Rosalía o con Becker, o incluso hasta en algún caso hasta el final, ¿no? En el peor de sus epígonos. Por eso Goya es un adelantado, ¿no? Y por eso, claro, no hace demasiado tiempo, y os lo voy a enseñar, pues no hace demasiado tiempo, bueno, igual sí, igual ya hace 15 años, pero como para mí el tiempo, pues en Zaragoza se organizó una exposición maravillosa que se llama Goya y el mundo moderno, donde se explican todas estas cosas, aunque quizá escorándolo a cosas que igual nos interesan menos, ¿no? Como es la influencia del retrato de Goya en otros retratistas, etcétera, ¿no? Quizá dejando de un lado estas consideraciones de tipo estético que a mí, de este histórico estético que a mí me parecen bastante más interesantes. Bien, claro, después de eso hay una gran corriente estética y de la que todavía estamos viviendo, una gran corriente estética, digo, después del romanticismo, y es una especie de continuación necesaria de ese romanticismo, que es el realismo. ¿Qué es el realismo para que nos entendamos? El realismo estético, porque el realismo técnico no es más que hacer fotografías, ¿vale? El realismo técnico no es más que intentar ser lo más fiel posible a la realidad. Eso es el realismo técnico y eso no nos interesa. El realismo estético es mostrar esa realidad, en primer lugar, sin ocultar todo lo negativo que esa realidad tiene. Creo que lo decía Stendhal, ¿no? Dice, el realismo es un novelista francés. Dice, el realismo es colocar en un carruaje un espejo a lo largo del camino y que ese espejo refleje todo lo que nos encontramos. Desde la maravillosa pastora que está eso, ¿no? Pastoreando con sus cabellos al aire, etcétera, hasta el mendigo al que le faltan 4 piernas, hasta la moniga de vaca. Eso es el realismo. Y por otro lado, un poco para subrayar esto y para que se vea lo que es la historia, porque el realismo busca, de algún modo, reflejar el devenir de la historia. Para eso lo que hace es colocar a un personaje, estoy teniendo calor, colocar a un personaje inadaptado a la realidad, a la prosa, ¿no? del mundo, un personaje casi siempre un tonto o un inadaptado, un inútil o alguien que vive en otro mundo, ¿no? Alguien, por ejemplo, sacado del mundo rural que tiene que ir a la ciudad, etcétera. Estoy hablando ya de Doña Berta, de la novela que teníamos, bueno, la novela, ¿no? El cuento largo, la novela corta que habíamos previsto leer. Bien, pues lo que hace el realismo es colocar a ese personaje, a un personaje inadaptado en un mundo que termina devorándolo. Esto se ve también en Goya. Se ve mucho mejor en la novela y luego, claro, en todas las artes discursivas, ¿no? Las artes del tiempo, en el cine y tal. El cine sigue manejando el mejor, o el cine más melodramático, etcétera, sigue manejando este enfrentamiento, esta agonía entre un personaje con mucho corazón y un personaje noble y tal, y que se ve enfrentado a un mundo de malos o ramplones. En el peor de los casos estaremos ante una aventura y en el mejor de los casos pues estaremos ante un drama pues interesante, ¿no? Como los de Ken Loach, por ejemplo, ¿no? Pero en Goya esto ya se ve, ¿no? Ya se ve. Goya no es tonto en absoluto. Y si le encargan, como es en el caso que estáis viendo ahora, si le encargan el retrato de la familia de Carlos IV, él va a hacer un muy buen retrato técnico, o sea, realistamente técnico, quiero decir. Hacía, por ejemplo, bocetos como este, de la hermana sí, claro, hija de Carlos III, por lo tanto, hermana de Carlos IV, supongo que sí, que es María Josefa se llama. La podía haber pintado más guapa, pero entonces ya estaría siendo un pintor antiguo. Claro, ya estaría siendo un pintor de corte antiguo. O estaría siendo un Instagramer, ¿no? Y se pondría un filtro. ¿Veis por dónde voy, no? Sin embargo, no, él quiere ser realista. Y no ocultar todo aquello de feo que hay en la familia de Carlos IV, que no había pocas cosas, empezando por el mismo monarca, empezando por la idea, y yo creo que es una idea acertada, de que quien realmente manejaba el país
por la vía de su favorito, de Godoy, era su mujer. O un detalle que me gusta muchísimo, cómo de algún modo, y esto ya es un poco místico, ¿no? Pero de algún modo se anticipan las futuras guerras carlistas, de las cuales espero que os hayan hablado, con estos dos personajes, ¿no? Con Fernando VII, que está aquí, personaje que ya solo viéndole la cara no le dejas ni una sola tarde a tu perro porque sabes que se lo va a comer, es decir, mal bicho, y detrás a su hermano Carlos María Isidro, el pretendiente, que luego estaría, suena el teléfono pero no lo puedo coger, que luego estaría enfrentado a la hija Isabel en la primera guerra carlista. Bien, ¿entendés por dónde voy? Por lo tanto, es decir, ya está instalado Goya en el realismo, ya está instalado en la pintura realista. Y esto se ve, fijaos, barroco, neoclasicismo rococó, neoclasicismo didáctico, romanticismo y ahora, ojo, que pesado el teléfono, ojo, también realismo. Y este realismo creo yo que se ve en una de las obras que vas a los manuales y te dicen no, estamos ante una obra que pese a que, bueno, está pintada pues en los años 80, los años 90, no lo sé, pues parece que es una obra más neoclásica, más anterior. Pues yo diría que no. No, porque, bien, está bien, se inspira, lógicamente, en modelos, por ejemplo, en Venus de Tiziano, ¿no? que también las podemos ver en el Prado, es decir, en desnudos, ¿no? de Venus, ¿no? Etcétera, ¿no? Vale, sí, es probable que se inspire en la forma, en la composición, en la frontalidad del cuerpo, todo eso es posible que se inspire ahí. Por lo tanto, en modelos antiguos, en modelos barrocos. Sin embargo, ojo, aquí estamos jugando a otra cosa, porque fijaos que es un desnudo puro. ¿En qué sentido digo que es puro? Porque no es en ningún momento un desnudo simbólico. No hay ningún atributo, ni flores, ni un perrito, ni un fondo. No hay nada que nos esté diciendo nada más allá de, ojo, esto soy yo, este es mi cuerpo. Incluso esa mirada de la chica que nos está contemplando como nosotros contemplamos su cuerpo, nos está mostrando, se nos está ofreciendo su belleza sin maquillaje. Y eso, sin maquillaje ni simbólico ni de ningún tipo. Incluso, ojo, yo creo que es el primer, esto tendría que comprobarlo, pero yo creo que es de los primeros desnudos que nos enseñan incluso el vello púbico, ¿no? Que antes pues eso no existía, ¿no? Como en las películas porno. Digo, lo que tenemos aquí ya es realismo también. Realismo y además casi diría, y esto ya es un poco de anacronismo, pero casi como empoderamiento de la mujer o un cierto empoderamiento de la figura femenina. Digo esto porque la pareja de este cuadro, que parece que fue un encargo de Godoy para su regodeo personal, estaba en una especie de gabinete privado donde solo entraba él y sus amigotes. Imaginaos un poco para qué. Y allí también estaba, que luego lo perdimos por desgracia, el retrato de ese desnudo posterior de la Venus ante el espejo de Velázquez, y también estaba Tiziano, etcétera. Bien, allí estaba. Bueno, bien, pero la pareja de esto, que a veces se ha dicho que servía para taparlo, etcétera, que es la maja vestida, si lo vemos con detalles, a mí siempre me ha dado la sensación, y no sé si esto es opinión compartida o no, vemos como su rostro ya es un rostro maquillado. Aquí ya hay, ¿cómo decirlo? Aquí ya hay artificio, aquí ya hay falta de verdad, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque este realismo ya está apuntando a ciertos realismos que iban más allá en pintura, como son aquellos realismos que buscan pues la verdad de la mirada, la verdad de la luz. Estoy hablando de los ismos, ¿no? De los impresionismos, etcétera. Bien, vamos terminando. Y terminamos, lógicamente, con las pinturas negras. Ya hemos hablado de ellas en un primer momento, os he dejado ahí ese enlace por si queréis verlo. De hecho, de ahí he sacado también esta idea, ¿no? A ver, Goya, antes de irse una vez recuperado de su enfermedad, pues se compró una especie de finca a orillas del Manzanares, al otro lado del Manzanares, lo que ahora es cerca de la carretera que va a Extremadura, de la Nacional 5, y en esa villa, para disfrute, para disfrute personal, él decora esa casa
2 plantas de esa casa, aquí solo se ve una, las decora con pinturas al fresco, ¿vale? Que luego fueron pasadas al óleo y esto, bueno, no viene ahora al caso, ¿no? Con una técnica muy parecida con el estrapo, ¿no? Con una técnica muy parecida a cómo se arrancan las pinturas o se arrancaban las pinturas de las iglesias románicas, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué es lo que aquí refleja Goya? ¿Qué es lo que pinta aquí Goya para su uso personal? Pues su propia interioridad, y esto es, por un lado, romanticismo puro. Aquí está su propio yo, ¿vale? Es decir, el yo, ¿no? El yo ese de los románticos, ¿no? El yo por encima de todo, romanticismo puro, pero también tenebrismo, pero también simbolismo. Hay pinturas que no sabes, como las que hemos visto al principio del perro semihundido, no sabes lo que nos está diciendo, queriendo decir. En otros casos parece bastante más evidente, como el caso de Duro a garrotazos, aunque cuidado, igual no. Y por eso se escriben ríos de tinta y libros sobre las pinturas negras. Pero a mí lo que más me interesa, y para unirlo con el tema de la literatura, es que estamos claramente ya en un Goya de las vanguardias. Es decir, estamos ante un Goya expresionista, que probablemente el expresionismo dentro de las vanguardias, que estudiaremos nada en septiembre, si nos dejan, bueno, pues dentro de las vanguardias, digo, el expresionismo seguramente sea el expresionismo, perdón, el ismo, es decir, la corriente vanguardista, que no lo es porque la podemos rastrear prácticamente desde el siglo XII hasta la actualidad, ¿no? El expresionismo, lo grotesco, la reducción del personaje humano, por ejemplo, a los peleles. Si nos acercamos a este aquelarre, ¿no? a todas estas personas que están súper atentas a lo que les esté diciendo o no, este personaje en sombra, ¿no? A este macho cabrío en sombra, si nos acercamos vemos que son personajes grotescos, desfigurados, caricaturizados. Bien, esa caricaturización del mundo es propiamente grotesca y propiamente expresionista y muy, pero que muy moderna. Tan moderna que siglos después la seguirá usando, por ejemplo, pintores como Solana en este cuadro, que aunque no está en el Prado, siempre lo vemos porque está en el Reina Sofía, en la visita del obispo, donde vemos que también los personajes prácticamente parecen caricaturas, con una crítica social de por medio, etcétera, etcétera, pero caricaturas, o en toda la obra de el que es, para mi gusto, el mejor escritor, o uno de los mejores, bueno, o directamente el mejor escritor español del siglo XX, que es Don Ramón María del Valle Inclán. En concreto, he cogido aquí una escena de una obra de teatro, de una puesta en escena de una obra suya de Divinas Palabras, ¿no? En la cual vemos personajes grotescos y escandalizados, ¿no? Del mismo modo escandalizados y exageradas sus facciones como las que vemos en la pintura negra de Goya. Pero si queréis ir más allá, pues también se puede ir más allá, y por supuesto que hay mucha gente que ha visto, claro que sí, como sucede con el pintor Antonio Saura, que tiene un estudio muy bonito, muy interesante sobre el perro semihundido de Goya. Pues hay gente que ha visto que, claro, que aquí ya tenemos la abstracción, como hemos dicho antes, o tenemos ya el expresionismo abstracto de la escuela de Nueva York, o de los pintores norteamericanos de los años 50, de Mark Rothko, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y lo que quería que vieseis es que había muchas cosas, que explicar entre el siglo XVII y el siglo XX, ¿no? Y los inicios del siglo XX, que son donde empezaremos a estudiar la literatura y las artes en segundo de bachillerato. Y espero que este repaso rápido, atropellado, no sé si me ha llevado mucho tiempo, seguramente sí, este repaso de la pintura de Goya os haya servido, y si no me lo vais preguntando, os haya servido para entender en las distintas fases de la progresión artística de España y del mundo encarnadas en un personaje tan fascinante y tan inabarcable como es don Francisco de Goya. No diréis, por cierto, que no hablo a veces de aragoneses. A Antonio Saura, no solo Goya, a Antonio Saura también pintor no solo aragonés, sino de Huesca. Venga, disfrutad mucho, no sufráis mucho y pasarlo muy bien, y a ver si yo sé ahora cerrar esto. Dejo de presentar y dejo también, bueno, me sale aquí el ABC, ya lo siento, y cierro aquí la grabación. Bye, bye.